Hola, ¿cómo están ustedes? Les saluda con mucho gusto Yalix Hernández desde Caracas, Venezuela. Somos noticiasalvenezolanotv.com.be. Comenzamos con esta nota política. Posponen hasta noviembre el juicio contra los sobrinos de la primera dama venezolana Cilia Flores, Efraín Antonio Campos Flores y Franky Francisco Flores de Freitas, conocidos como los narcosobrinos. La audiencia estaba prevista para este 12 de mayo, pero se aplazó nuevamente. Pero la noticia que recorre al mundo está relacionada con Brasil, y es que el Senado brasileño aprobó el inicio del proceso de destitución de Dilma Rousseff con 55 votos a favor, 22 en contra y ninguna abstención. La votación finalizó pasadas las 11:39 horas de la noche, 6:39 horas en Brasil, después de más de 22 horas de discusión. Ahora la decisión del Senado será notificada a la presidenta, que será sustituida por Michel Temer durante 180 días. Michel Temer, el vicepresidente que sustituye a Rousseff, asumió la presidencia temporal de Brasil. Es preciso recuperar la credibilidad de Brasil. En su primer discurso dijo, tras asumir el cargo en reemplazo de la suspendida Dilma Rousseff. Rodeado de su gabinete enteramente masculino de 24 ministros, Temer dijo en el Palacio de Planalto, sede de la presidencia, que es urgente pacificar la nación y unificar Brasil. Por su parte, Dilma Rousseff manifestó que defenderá su mandato hasta el final. La gobernante evitó abandonar el palacio por la rampa por la que generalmente salen los presidentes que entregan el cargo, para dejar claro, como dijo en un pronunciamiento previo, que seguirá la lucha por volver a la jefatura del Estado. A diferencia de la presidenta, que solo durante unos minutos dejó traslucir su tristeza, Lula, su mentor y padrino político, no pudo esconder su abatimiento y se mantuvo en largo silencio, en un discreto segundo plano. Rousseff dijo, yo no cometí crimen de responsabilidad y estoy siendo víctima de una gran injusticia. Pero ¿cómo queda el mapa político de América Latina con el impeachment a Dilma Rousseff en Brasil? La opinión de que es un punto de quiebre para la región es algo con lo que coinciden los expertos. La tendencia es que los gobiernos vuelvan a la derecha y centro-derecha, a ser gobiernos más liberales. Y precisamente conversamos con el diputado Carlos Valero, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, sobre la suspensión de la presidenta Dilma Rousseff. Y esto nos dijo. América Latina está viviendo un proceso de cambios. La izquierda autoritaria que había dominado la escena política en los últimos años está cediendo frente a un hecho evidente. Esta izquierda autoritaria, neopopulista, primitiva, lo diría yo, que se representa, el mejor ejemplo de ello, por supuesto, Venezuela. Esta izquierda, una vez que bajan los precios de las materias primas y los commodities, es decir, los precios del petróleo y los precios de los cereales y del trigo en general, eso hace que estas economías, que eran básicamente economías que vivían de la fuerte ingreso de divisa que le daban las importaciones, pues esas economías entran en crisis y esos gobiernos entran en crisis. Y el caso de Brasil es precisamente eso lo que está ocurriendo. El gobierno de Dilma Rousseff, la presidenta Rousseff, acaba de recibir un golpe muy fuerte, acaba de ser suspendida temporalmente de su cargo. Esa suspensión será por 180 días, pero después el juicio que viene es altamente probable que la ratifique fuera del poder, porque lo complicado era que se llegara a esa situación. Ahora, detrás del juicio de Dilma Rousseff hay varios elementos. El primero, tenemos nosotros un parlamento autónomo que representa la correlación de fuerzas dentro de la sociedad y que tomó una decisión. Y tomó una decisión en base a, bueno, primero, los escándalos de corrupción muy grandes, y segundo, Dilma se había empeñado en oponerse al resto de la sociedad. La última encuesta que yo conozco de Brasil, Dilma estaba por debajo del 8%. Evidentemente, en una situación como esa, ese gobierno es un gobierno muy frágil y va a ser sustituido. Ahora, ¿por qué va a ser sustituido? Va a ser sustituido por un gabinete de amplia base. Hay 5 exministros de Lula y de Dilma, eso es algo importante. De hecho, el mismo vicepresidente que le va a suceder, abro comillas, vicepresidente que solo tiene 2% de las encuestas, ese es un problema para él muy grave que él tendrá que afrontar, él tendrá que ver cómo genera la legitimidad en el electorado, porque evidentemente no es una persona muy popular, no llegó por elección, sino llegó por el proceso legislativo de segundo grado. Bueno, este presidente también viene de la coalición con Dilma Rousseff, era su vicepresidente. Diputado Valero, ¿pero qué efecto tiene esto sobre Venezuela, el caso Brasil? Y Alexa, hay un viejo refrán que dice, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. En el caso de Maduro, por supuesto, estamos hablando de que él debería tener su bigote en remojo. Las consecuencias son muy, pero muy importantes. En primer lugar, el bloque de apoyo latinoamericano que tenía muy férreamente sostenido el presidente Chávez y que Maduro heredó, cada día se resquebraja.
Vemos el caso de Argentina, vemos el caso de Evo Morales que no se va a reelegir, del presidente de Ecuador que no se va a reelegir, vemos la derrota que tuvo Evo Morales que le impide hacer una reelección consecutiva, y ahora Brasil, que es una de las economías más grandes del mundo, uno de los países más grandes del mundo, bueno, se le voltea a Maduro. Claro, se le voltea a Maduro porque hoy en día el gobierno de Maduro es visto como lo peor que hay en el mundo entero. Es que lo comparan con el gobierno de Gaddafi o lo comparan incluso con lo que hacía Stalin. Yo creo que exageran un poco, pero Maduro se empeña en que internacionalmente sí se ha percibido, lo comparan con las atrocidades que cometía Stalin. Entonces, las consecuencias son muy graves desde el punto de vista de la política externa. Desde el punto de vista de la política doméstica, lo que ocurre es lo siguiente: en un mundo interconectado, en un mundo en donde la información vuela tan rápido que, bueno, no había terminado de ocurrir el impeachment y ya aquí estaban, por las redes sociales se había ya conocido la noticia. Bueno, los venezolanos dicen, si pudieron en Brasil, evidentemente vamos a poder en Venezuela. Son concepciones distintas y además hay unos elementos que yo quisiera resaltar. Dilma, antes de que le dieran el impeachment o el voto de censura o de destitución, ella pedía un referéndum, ella pedía que hubiese elecciones. Nosotros estamos diciéndole a Maduro, vamos a elecciones. Nosotros nunca haríamos esta destitución por la vía de la Asamblea Nacional, primero porque sería oficiosa, digamos, no le van a prestar atención, y tampoco el Principito decía una máxima del Principito, decía nunca des una orden que no puedas cumplir, entonces sería una tontería. Pero nosotros estamos exigiendo constitucional, pacífica y democráticamente que haya unas elecciones a través del referéndum revocatorio, y va a ser prácticamente imposible que eso no se dé. Hoy tenemos casi el 80% del país que está exigiendo un revocatorio, y este escenario internacional, sumado a la caída de los precios del petróleo, sumado a la profunda crisis económica. Hoy en día estamos hablando, según el Banco Mundial, que nosotros podemos tener una inflación por encima del 720% este año que culmina, y el año que viene por encima de 2.000. Esos organismos suelen ser muy conservadores en sus análisis. Entonces es probable que la de este año esté por encima de 2.000 y que la del año que viene esté por encima de 2.000. La de este año y la del el próximo esté por encima de 2.000. En consecuencia, no hay manera de que el pueblo venezolano soporte esta situación de hambre, esta situación de carestía. Lo que está ocurriendo en Venezuela es terrible, digamos. Cuando tú ves las colas por alimentos, tú ves a la madre con sus niños haciendo 7 y 8 horas de cola. O sea, un niño que debería estar disfrutando de su infancia, que debería estar jugando, que debería estar divirtiéndose, está llevando sol, agua, no está comiendo. Y al final, cuando llegan a la cola, de que se termina la cola de 4, de 5, de 7 horas, la mayoría de las veces no consiguen nada. Entonces, Venezuela va hacia un proceso muy parecido al de Brasil en cuanto a que habrá una sustitución de gobierno. En este caso será por vía democrática, pacífica, constitucional y electoral. En el caso de Brasil fue por las instituciones. Y en segundo lugar, los brasileños están constituyendo un gobierno de amplia base, de amplio espectro, en donde, repito, están incluyendo personas que estuvieron en el gabinete de Dilma. Y a nosotros en Venezuela nos va a corresponder hacer algo parecido. Con el chavismo democrático, con el chavismo sensato, con esa gente tenemos que entendernos, porque finalmente a nosotros no nos interesa, ni nos puede interesar que este país vaya a una confrontación. Nosotros tenemos que básicamente preocuparnos por resolver la crisis económica y la crisis social, y esa crisis económica y social la tenemos que resolver generando estabilidad y generando paz. Gracias, diputado Valero, por su análisis, y continuamos en materia educativa. El diputado de la Asamblea Nacional, Juan Requesens, hizo referencia al salario devaluado que perciben los docentes en el país. Por su parte, Orlando Alzuru, presidente de la Asociación Venezolana de Maestros, dio a conocer su descontento con esta situación. Betania Pérez Álvarez nos informa. En la sesión ordinaria de este jueves se aprobó en primera discusión el proyecto de ley de protección del salario de la profesión docente. Nuestros docentes, que entregan la vida, que entregan todo por formar a los miles de jóvenes que hoy serán los muchachos, pero que mañana serán el futuro y el presente de la nación, se ven menoscabados en todos sus derechos. No solo por tener que ejercer su profesión en las peores condiciones de infraestructura, de violencia y de inseguridad, sino porque además el salario que perciben no alcanza para cubrir ni las necesidades básicas para sus propios familiares.
Algo de datos para que tenga en cuenta Venezuela lo que hoy sufre un profesor docente, que tiene un salario base para el docente tipo 1 de 16.000, 17.000 bolívares y una canasta alimentaria que hoy ronda alrededor de los 200.000 bolívares fuertes. Necesitamos urgentemente que nuestro salario, que nuestras condiciones sociales de salud sean realmente valoradas, porque no se puede seguir hablando de calidad de la educación cuando realmente un educador no alcanza, no tiene un salario ni siquiera que le alcance para comprar la comida, mucho menos para cubrir la salud. Asimismo, la Asamblea Nacional Venezolana discutió el proyecto de ley que establece la Cátedra de Paz en todas las instituciones educativas del país. La sesión ordinaria de este jueves no contó con la participación de la bancada oficialista, ya que los diputados del Gran Polo Patriótico decidieron retirarse a las 11 de la mañana por el retraso del inicio de la discusión en el Parlamento. Desde Caracas, para el Venezolano TV, Betania Pérez Álvarez. Y ahora revisamos información relacionada con el referéndum revocatorio. Luis Ignacio Guedes, secretario general de la Causa R, sostiene que Venezuela necesita un cambio democrático a través del referéndum revocatorio, por lo que propone una enmienda constitucional que declare falta absoluta del presidente de la República. Luis Ignacio Guedes, secretario nacional de la Tolda Política, aseguró que la modificación de la enmienda abortaría las pretensiones del gobierno de permanecer en el poder. Dejar el periodo en 6 años, sin reelección de ningún tipo, pero modificando el 233 para que la ausencia absoluta que genera el revocatorio no permita que el vicepresidente termine el mandato. Y eso sería colocar a la enmienda al servicio del revocatorio. El dirigente político exhortó a la oposición a aprobar cuanto antes la modificación y aseguró que desde el partido que representa seguirá luchando para sacar al presidente Maduro de manera constitucional. Es poner a la enmienda al servicio del revocatorio y que luchemos todos juntos por un mismo objetivo, que es un cambio de gobierno electoral y democrático. Le pedimos a la comisión que apruebe cuanto antes, que traiga a Cámara la aprobación definitiva de la enmienda, la consignemos ante el CNE para que entre en vigencia y se resuelva el problema de la ausencia absoluta, para que el revocatorio sea efectivo en cualquiera de los casos que se dé. Guedes reiteró que con estos cambios se puede salir del debate jurídico sobre la retroactividad de la ley para que aplique de manera inmediata. Desde Caracas, para el Venezolano TV, Gregory Quiñones. En otras notas, el diputado Viallo Pilieri, presidente de la Subcomisión de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, hizo énfasis en que no se deben utilizar las cadenas de radio y televisión como promoción para el gobierno. El diputado Viallo Pilieri, presidenta de la Subcomisión de Medios de Comunicación del Parlamento venezolano, aseguró que buscan acabar con la utilización de las cadenas como un medio de propaganda del gobierno nacional. Desde el año 2003 al primer trimestre del 2016 alcanza una cifra de 638 cadenas de radio y televisión, correspondiente a cerca de 600 horas continuas de transmisión. 600 horas, que es el récord de cadenas de radio y televisión en toda Latinoamérica. La parlamentaria opositora Gaby Arellano y jóvenes de Voluntad Popular iniciaron una huelga de hambre este jueves para exigir la liberación de los parlamentarios suplentes Gilberto Sojo, Renzo Prieto y Rosmith Mantilla. Más tarde, en las redes sociales se dio a conocer que fueron sacados a la fuerza del Tribunal Supremo de Justicia, donde se encontraban protestando. Y hablando de presos políticos, Gregory Quiñones nos informa sobre la situación de los presos políticos Vasco da Costa y Luis Lugo. Ana María da Costa, hermana del preso político Vasco da Costa, expresó su preocupación por la salud de su familiar, al tiempo que recordó que la Voluntad Popular se pronunció el pasado 6 de diciembre. Mi hermano se llama Vasco da Costa y está en el centro de detención de procesados 26 de julio en San Juan de los Morros, estado Guárico. Vasco, evidentemente que está en un lugar horrendo, tiene 30 kilos menos, pero lo importante aquí es más que el preso político, más es lo que nosotros venimos a pedir. Nosotros venimos a pedir que se promulgue la ley de amnistía. ¿Y por qué pedimos la promulgación de la ley de amnistía? Porque aquí lo que se está violentando es el sistema republicano. Venezuela es una democracia, pero sobre todo Venezuela es un sistema republicano, donde el soberano es el pueblo. El soberano no es ni el ejecutivo, ni el judicial, ni el legislativo, ninguno de los 5 poderes. El soberano es el pueblo. Y el pueblo, el 6 de diciembre, escogió a esta asamblea.
Por su parte, Leina Calderón, tía del primer teniente Luis Lugo Calderón, exhortó al gobierno a permitir que el Parlamento promulgue la amnistía. La presencia de nosotros acá se debe a que nosotros exigimos promulguen la ley. Nosotros no descansaremos hasta que esto sea posible, puesto que es nuestro derecho como beneficiario, es nuestro derecho como venezolanos. Nosotros también somos pueblo, así como el presidente y el gobierno apoya a las 43 víctimas supuestas de las supuestas guarismas que hubo en el 2014, pues nosotros también estamos del lado de las víctimas, en este caso por ser cercenados nuestros derechos. En la actividad, los familiares conversaron con el diputado Víctor Clark y solicitaron que la Comisión de la Verdad, nombrada para investigar los asesinatos durante las protestas de 2014, sea totalmente apolítica. Desde Caracas para el Venezolano TV, Gregory Quiñones. Y antes de irnos, les dejamos este video de la situación vivida ayer en Nueva Esparta, que demuestra cómo están los ánimos del venezolano. No somos enemigos. Quiten esa vaina ahí, nosotros somos enemigos. Van a hacer que la gente se motive. Bien, así ponemos punto final a noticiaselvenezolanotv.com.be. Yo soy Yalix Hernández y les acompañamos desde Caracas, Venezuela.